y dice que el verso 3 acerca de su hijo, ¿verdad?, que estaba prometido antes por sus profetas, acerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora que Él bendiga su palabra. Señor, te damos gracias esta mañana, los que ya llegamos, los que ya estamos aquí, estamos en la búsqueda de algo que nos pueda fortalecer, Señor, que nos pueda acercar a ti, que nos pueda hacer un, Señor, grupo más sólido en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre de la gloria, te damos gracias por los que ya estamos, te pedimos por los que vienen. Ayúdanos a todos esta mañana, Señor, a tener acceso a la revelación, al entendimiento, Señor, a la sabiduría que nos haga, Señor, ser lo que tu profeta dijo, un ejército invencible, Señor. Dios, nos ponemos en tus manos esta mañana, Señor, al más pequeño y al más grande, a cada uno, Señor, de los que pudieran venir en camino y los que pudieran venir por primera vez. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Siéntese tantito, hermano. Gloria al Señor. Bueno, tenemos mucho, dijo el apóstol Pablo, hablando de Melquisedec, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, ¿verdad? Entonces, cuando lo podemos ver a Él en su palabra, y podemos entender su propósito, el propósito que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos, vamos a ir a San Mateo capítulo 11, el verso 26, ahorita dice la Escritura, el verso 26, solo es un versículo, dice, sí, Padre, porque así te agradó, ¿verdad? Entonces, Él es soberano, lo que a Él le agrada, eso es lo que se hace, y lo que podemos estar dándonos cuenta del propósito del Señor Jesús en la tierra, de que estaba haciendo lo que el Padre quería que se hiciera. Entonces, el propósito de todas las cosas es agradar a Dios, y estas palabras del Señor Jesús dice, sí, Padre, porque así te agradó, ¿verdad? Entonces, tenemos una importancia, una relevancia de las cosas hacia el plan establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo, y es muy importante que podamos conocer esto,
A veces creo yo que la falta de temor, la falta de consagración, la falta de una vida piadosa y una vida santa es la falta de conocimiento. Al enemigo le conviene que uno desconozca, y como dijo el profeta, hay dos libros que él aborrece, ¿verdad? Que es Génesis y es Apocalipsis. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que nuestra comprensión de Dios es finita humanamente, y entonces eso limita a Dios, lo hace también no en la omnipotencia que la palabra dice o lo que la palabra quiere, ¿verdad? Muchas veces solamente nuestro entendimiento limitado es por causa de nuestra naturaleza también limitada, y lo que queremos entender es esa omnipotencia, omnisciencia, ¿verdad? Y todo esto nos va a dar un entendimiento. Entonces, en el Salmo 19:1 leímos lo que el salmista dice, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos nosotros conocerlo a Él? Entonces, nos hace, ¿de qué manera podemos generar un temor a Dios? Muy pocas personas, solo un grupo elegido, que estudian la palabra del Señor, que leen la palabra con un corazón que escudriña. Una de las cosas que siempre vemos es que nuestra mente muchas veces está ofuscada, ocupada, y todo eso muchas veces no deja que Dios fluya como debiera de fluir. Hay miedos, hay angustias, hay insatisfacciones, ¿verdad? Y hablar de Dios tenemos que hablar como lo vieron los profetas, como lo vieron los apóstoles. Entonces lo que necesitamos es ver. Vamos a ir a Romanos, capítulo 3. Romanos 3. Y una de las cosas que vemos que le falta a la gente es porque no lo conocieron, no lo tuvieron por noticia, no fue lo más importante para la gente. Y dice el verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Está hablando del mundo. Está hablando que no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron,
No hay quien haga lo bueno, ¿verdad? Entonces, Pablo está abriendo ahí un diagnóstico de la naturaleza humana, y lo que Dios está buscando en primer lugar es un temor reverente, un temor piadoso, y la gente tiene que abrirse paso en medio de todo esto. Entonces, cuando alguien lee la palabra y lee el mensaje con un corazón escrutador, o que escudriña, o que profundiza, son las personas que están entendidos, que saben, que experimentan un temor que los inspira, un temor que los inspira a la adoración. ¿Ve? Solamente ahí es cuando la gente empieza a decir, bueno, ¿a quién le canto? ¿A quién le sirvo? ¿A quién le adoro? ¿Verdad? Por eso usted va a ver siempre todas las palabras halagadoras, las palabras ensalzadoras, las palabras que solamente las merece Dios. ¿Ve? Entonces, ese temor inspirador, esa adoración que provoca la gran revelación de lo que es la deidad de Dios, ¿verdad? Entonces dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y todo esto ha traído una de las grandes desgracias. Entonces, una de las cosas cuando vemos a Dios es que vemos nuestra condición, vemos nuestra naturaleza, y entonces sabemos que tenemos una dependencia, necesitamos depender de algo más grande. Ahora, ¿qué es lo que cada uno de nosotros está buscando en esta hora? Cada uno lo que necesitamos es no solamente lo que Dios quiere es un temor reverente, un temor reverenciado, también necesita culto, necesita ser adorado, porque Él es Dios. Ahora, antes de ser Dios, Él era Elohim, ¿verdad? Ahora, Elohim era el que existía en sí mismo. No había una sola cosa, y ahí es donde dice el profeta, Él todavía no era Dios. Él todavía no era Dios, ¿verdad? Porque Dios es un objeto de adoración. Entonces no había nada que lo adorara, no había nada, no había quien pudiera entrar en esa dimensión, quien pudiera entrar en esa dimensión. Entonces dice el profeta en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Ahora, si nosotros estamos hablando de él, ¿quién era Melquisedec? Ahora sabemos que ese era Dios,
No era el Hijo de Dios, ese era Dios, ¿ve? Tan grande que Abraham lo reverenció, tan grande que Abraham le dio los diezmos de todo. La Biblia dice que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, Rey de Paz. Ahora, quiero que vea, dice, sin padre, sin genealogía, sin madre, sin genealogía, sin principio de días o final de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, quiero que vea cuando la persona de Dios es revelada, cómo usted capta, cómo usted entiende, cómo usted ve. Sin padre, sin madre. Piense en esta gran persona, de cuán grande era este hombre. Y ahora la pregunta es, ¿quién es este hombre? ¿Ve? Ahora, él tenía que revelarse. Él era Elohim. ¿Ve? Luego, él fue el gran creador de todas las cosas. Ahora, los teólogos han diferido en ideas, pero Dios abrió su revelación. Todos los misterios que están escritos en el libro iban a ser revelados en los días de la voz del séptimo ángel. ¿Ve? Ahora, entonces, este mensajero de la Odisea está abriendo todo el misterio. Ahora, alguien dice, hay escuelas de pensamiento que dicen que él es un mito, solo un personaje inventado, que él no era en realidad una persona. Otros dicen que era un sacerdocio, que era el sacerdocio de Melquisedec. Ese es el más probable, dice el profeta. Eso cuadra mejor con el lado de que ellos cuadran con el otro. Es porque dicen que era un sacerdocio. Ahora, pero hay una escritura, vamos a ir a Romanos 7. Perdóneme, Hebreos, dije Romanos, no, es Hebreos 7. Dice, dice el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Ven? Ahora, para que la Biblia diga esto, tiene que ser una persona eterna, dice el profeta. Este tiene que ser una persona eterna, y el único eterno es Dios. ¿Ve? Para que no vaya a pensar que era el Señor Jesucristo o el Señor Jesús. No. Esta persona de Hebreos capítulo 7 era Dios mismo. ¿Ve?
Eso es correcto, dice el profeta, ¿ve? Una persona eterna, así que solamente podía ser una persona, y ese es Dios, porque es el único que es eterno, Dios, ¿ve? Ahora eso empieza a abrir un poquito el misterio, y nos va diciendo detenidamente, ¿qué es lo que Dios busca? Un temor reverente. Si no viene ese temor reverente, es porque la persona no lo conoce, no sabe quién es, ¿ve? No sabe para quién hace las cosas. Ahora, esto nos va a hacer tener una comprensión más clara de lo que es la deidad. Ahora el profeta dice que Dios era una persona, y esta persona de Melquisedec que nosotros vemos en la Escritura es Dios. Ahora, algunas personas tienen alguna idea lejana de que Dios no es una persona, ¿ve? Mucha gente piensa que es un pensamiento, que es un espíritu, ¿ve? Ahora, entonces, mucha gente piensa que es como un vapor, que es como un viento solamente. Ahora, pero esta persona, para ser una persona, tiene que tener una personalidad, ¿verdad? No puede haber una persona sin personalidad. Ahora, en el diccionario dice que una personalidad significa la calidad o hecho de ser una persona particular, mostrando adelante la propia identidad personal. Ahora pudiéramos decir que es personalidad, es hecha de todo lo que hacemos diariamente, de la calidad de la conducta individual. Ahora, necesitamos detenernos bien en esto, ¿ve? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Por ejemplo, hay quien ama los perritos, los gatitos. Esos animalitos no tienen una personalidad, nunca van a poder ser una persona, ¿ve? No importa cuánto el animal lo quiera a usted o usted lo quiera a él, pero cuando nosotros estamos viendo, ahora, ¿qué es lo que tomamos de esto? Mire, vamos a ir a Primera de Timoteo 6:13. Dígame. Ajá, sí. A ver. Sí. Mire, el sacerdocio, el ministerio, no la persona. La persona la describe Pablo y dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio. Esa es la persona, ¿verdad? Ahora, el oficio es el que es hecho. Me dijo que Hebreos 7,
¿Me dijo qué versículo? El primero. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Fíjese, es muy importante saber separar a Dios en sus ministerios. Ahora, lo primero que vemos de Dios es que en el huerto del Edén Él bajaba, ¿verdad? Ahora, no nos dice cómo bajaba, no nos dice en qué venía envuelto. Job dice que le habló desde un torbellino, ¿verdad? Pero la primera personalidad de Dios que tenemos es Melquisedec, ¿verdad? Entonces, Melquisedec es un ministerio, Melquisedec es un trabajo, es una obra que Dios va a hacer. Por eso dice rey, sacerdote del Dios Altísimo. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ahora, ¿qué fue hecho el Hijo de Dios? Si ponemos arriba aquí, ¿qué fue hecho el Hijo de Dios? Sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Entonces, cuando él hace a Melquisedec o crea el vaso de Melquisedec, lo hace semejante al Hijo de Dios, como él había creado al Hijo de Dios o a su propio Hijo. ¿Ve? Por eso está diciendo aquí el verso 3, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, ¿verdad? No sé si me entienda ahí, hermana, lo que estamos viendo, ¿verdad? Después, sí, hermano. Porque Melquisedec no tuvo ni padre ni madre, no hubo quien interviniera, y en el caso del Señor Jesucristo tampoco hubo quien interviniera. Nació de María para darle un sentido nada más, pero en sí ni tomó sangre de María, ni no hubo intervención humana. Bueno, lo que estamos viendo es precisamente lo que va a generar en nosotros un temor hacia Dios y saber con quién estamos lidiando y con quién estamos tratando. Ahora, el profeta dice, la única persona eterna que existe es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo a Melquisedec? ¿Qué es Melquisedec? Es una teofanía. ¿Qué es? Es un cuerpo temporal, es un cuerpo donde él se presenta. Ahora, vamos a ir a Primera de Timoteo. ¿Lo tienen? Ahí. Capítulo 6.
el verso 13. Dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. Ahora quiero que vea que Pablo tenía bien definido quién era Dios y quién era Jesucristo. Dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, acuérdense que Melquisedec era rey de Salem, ¿verdad? Rey de paz, rey de justicia. Y aquí está hablando Pablo de el solo y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahora, quiero que vea esto. Dice, el único que tiene inmortalidad, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿quién es el único que tiene inmortalidad? Ahora, la palabra inmortal quiere decir no mortal, ¿verdad? No muere, no va a morir. No es algo hecho para morir. No es algo que existe y que va a morir. ¿Ve? Ahora, ¿quién murió? Jesucristo. Jesucristo murió. Si usted ve Melquisedec, luego vino Jesús, luego fue Jesucristo, ¿verdad? Ahora vamos a ir viendo esta. Quiero que vea lo que el profeta está hablando aquí en quién es este Melquisedec. Dice, entonces, sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados. Así que Él no solamente era mortal, sino que era capaz de morir. Sino que Él nació con el solo propósito de morir por nuestros pecados. Si tratamos de hacer a este Hijo de Dios, Dios, debemos admitir cualquiera de dos cosas. Una, usted tendría que admitir que Dios es mortal y que es capaz de morir. Esa sería una. La otra, usted debe de creer que Jesucristo es Dios y por consiguiente es inmortal y no capaz de morir. Y así Él no podría morir. ¿Ve? Pero eso saca la Biblia completamente. En cualquier caso, nosotros vemos nuestra salvación, que es dependiente de los planes de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia. Dios amó al mundo que dio a alguien que podía morir por los pecados del mundo. ¿Y quién era? Su Hijo. Y si Jesús es y era Dios, entonces Él no podría morir.
Y si usted hace un Dios quien podría morir, entonces no es omnipotente. ¿Ve usted? O sea, es un entendimiento tan profundo, por eso es el misterio más grande de toda la Biblia. Esto hace que la gente, cuando entre en este misterio, verdaderamente vea una omnipotencia con la cual está tratando. ¿Ve? Ahora, entonces, imagine eso entonces un poquito. En el mensaje base, así lo titula el profeta, fundamental para la fe, predicado en el 55, dice el profeta. Ahora, cuando él estaba aquí en la tierra, él era el ejemplo perfecto de toda la deidad. Él era la plenitud de la deidad corporal. En Cristo moraba Dios. El cuerpo era de Jesús. Ese solo era el tabernáculo de Dios. Es donde el Dios omnipotente vivió y moró en un ser humano. ¿Cree usted eso? Tiene que hacerlo para ser salvo, dice. Usted tiene que creer eso para ser salvo. ¿Ve? Ahora, empiezo a leer mensajes del profeta. En el mensaje Hijos de Dios manifestados, ya en el 60, dice: ahora, en el huerto de Getsemaní, la unción lo dejó. Usted sabe eso. Él tenía que morir como un pecador. Él murió un pecador, usted sabe eso. Pero no sus pecados de él, sino los suyos y los míos. ¿Ve? Ahora, aquí es donde estamos viendo a Jesús, ¿verdad? Es un ministerio, así como Dios entró en el Hijo de Dios. Vamos a ir a Colosenses. Sí, hermano. Dime. El autoexistente. ¿Sí? Dios, ya era Dios. No, ahí no. Hasta que fue Dios, hasta que creó algo. Sí. 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 Así es. Así es. Así es. Sí. 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 Bueno, aquí podemos poner antes de el Hijo de Dios, podemos poner Jehová o Yahvé. Ahora, todo eso es muy importante porque va abriendo la revelación. En Colosenses 1 dice la palabra, el verso 15. Bueno, si vamos arriba, está hablando de Jesucristo. El verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Verdad?
Ahora, ¿qué es lo primero que Dios crea? Al Hijo de Dios. Dice, porque en Él fueron creadas, fíjese bien lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque en Él, o sea, en el Hijo de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ven? Ahora, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiero que vea de quién está hablando Pablo, a quién está haciendo el tema de este comentario. Ahora, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Se metió en el Hijo de Dios. ¿Qué hizo? Creó todas las cosas. Todas las cosas. Aquí empieza la creación, ¿verdad? El Hijo es creado, Elohim entra dentro de Él y empieza a crear todas las cosas, dígame. Sí, logos, o el logos de Dios, ¿verdad? ¿Qué es logos? Es principio, ¿verdad? Eso quiere decir logos, el principio, ¿verdad? Entonces, cuando Él entra aquí, entra en su Hijo, porque estamos viendo Melquisedec, hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, entra en su Hijo crea todas las cosas, lo hace sacerdote, profeta y rey. Si usted va a Apocalipsis 13:8, dice el cordero que murió, ¿verdad?, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, poco a poco vamos viendo, porque lo que estamos tratando de generar es un temor reverente, un temor hacia Dios en todo lo que hagamos. Ahora, tratar de no ponerle un límite a Dios. Ahora, dice el profeta, en el mensaje ya salido el sol, esto es el 65, dice, ahora dijo, cuando Dios miró abajo sobre el cuerpo, o sea, sobre el cuerpo de Cristo, el Espíritu salió de Él en el huerto de Getsemaní. Él tenía que morir como un hombre. Recuerden, amigos, Él no tenía que hacer eso. Ese era Dios. Dios ungió esa carne, el cual era carne humana. Él no tenía, si Él subió ahí como Dios, si Él hubiera subido ahí como Dios, Él no habría muerto nunca. ¿Ve? Ese tipo de muerte, porque no se le puede matar a Dios. Ahora, entonces, ¿quién era Melquisedec? La única persona que puede ser inmortal, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que Dios hizo? Leyendo de Melquisedec, ¿quién es este Melquisedec? Ahora,
Dios cambiándose él mismo a persona. Eso es lo que él era. No tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de días, no tenía final de días. Ahora encontramos en la Escritura que enseña que la deidad tiene 3 personalidades. Así que ustedes no pueden tener una personalidad sin ser una persona. Se necesita una persona para ser una personalidad. Un ministro bautista hace unas cuantas semanas llegó a mi casa y dijo: me gustaría corregirlo sobre la deidad, hermano Branham, cuando alguna vez usted tenga tiempo. Me llamó, mejor dicho, y yo dije: bueno, yo tengo tiempo ahorita mismo, porque yo quiero estar correcto, y hacemos todo lo demás a un lado para hacerlo. Y él llegó y dijo: hermano Branham, usted enseña que hay un solo Dios. Y yo dije: sí, señor. Él dijo: bueno, yo creo que hay un Dios, pero es un Dios de 3 personas. Y yo dije: señor, repita eso de nuevo. Él dijo: un Dios de 3 personas. Yo dije: ¿a qué escuela fue usted? ¿Ven? Él me dijo que era de un colegio bíblico, y yo dije: yo puedo creer eso. Ahora, usted no puede ser una persona sin ser una personalidad. Y si usted es una personalidad, usted es una personalidad para usted mismo. Usted es un ser distinto e individual. Y él dijo: bueno, los teólogos ni siquiera pueden explicar eso. Y yo dije: es por medio de revelación. Todo esto es revelación, ¿ve? No es teología. Él dijo: yo no puedo aceptar revelación. Y yo dije: entonces no hay manera para que Dios pueda llegar a usted alguna vez. Está escondido de los sabios y entendidos y es revelado a los niños. Revelación, ¿ve? Revelado a los niños que lo quieran aceptar y aprender. Y yo dije: no habrá manera de que Dios llegue a usted. Usted mismo se cierra a Él. Toda la Biblia es revelación de Dios. Toda la iglesia está edificada sobre revelación de Dios. No hay manera de conocer a Dios solo por revelación y a quien el Hijo lo quiera revelar. Revelación, todo es revelación. Así que el no aceptar revelación, entonces usted se vuelve en un teólogo frío y no hay esperanza para usted. ¿Ve usted? Eso es una amplitud de las cosas. Entonces, vamos a ir a Mateo 11, el verso 27. Gloria al Señor, ya se nos fue el tiempo. Solo estas 2 escrituras. Mateo 11, 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Verdad? Esto es revelación. ¿Ve? Ahora, esto es lo que dijo Mateo, pero en Lucas capítulo 10, el mismo comentario, pero por alguien que no anduvo con el Señor, sino que investigó, que fue Lucas, el capítulo 10, el verso 22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Verdad? Entonces, todo esto nos va mostrando a nosotros la importancia. La Escritura dice que la iglesia entera está edificada sobre revelación de Dios. No hay ninguna otra manera de conocer a Dios sino solo por revelación, y a quien el Hijo lo revelara,
¿Ve? Revelación, todo es revelación. Si no aceptamos la revelación, entonces no hay esperanza para nosotros. Ahora, no tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de días o final de vida. ¿Qué era? Era Dios en morfe, que era una teofanía. ¿Qué quiere decir la palabra teofanía? Quiere decir cambio, cambiar, ¿ve? Fue cambiando de hijo de Dios, luego Elohim se metió en Melquisedec, luego dejó Melquisedec y se metió en Jesús, luego Jesús terminó su ministerio terrenal y se metió en Jesucristo, ¿ve? Y luego al final Él será Dios, ¿ve? Ahora vea los pasos que vino dando, ¿ve? Ahora dice el profeta, ¿qué es morfe? Significa que Él se tomó de la fase actoral. Esa persona cambia de máscara para hacer algún otro trabajo, pero es la misma persona, ¿ve? Como en la escuela recientemente, creo que Rebeca, poco antes de que ella se graduara, ellos tuvieron una obra de teatro de Shakespeare. Y un joven tuvo que cambiar sus ropas varias veces porque él desempeñó 2 o 3 papeles diferentes, pero era la misma persona. Él solo salió una vez, él era un villano. Luego salió la siguiente vez, era otro personaje, y ahora la palabra griega significa cambió su máscara, ¿ve? Eso es lo que Dios hizo. Ese es el mismo Dios todo el tiempo. Dios en la forma de Padre, en la forma de Espíritu, en la forma de columna de fuego. El mismo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros en morfe, sacando a luz, ¿ve? Que Él pudiera ser visto. Ahora ese mismo Dios es el Espíritu Santo, es el Padre, es el Hijo. No 3 dioses, no 3 personas, ¿ve? 3 oficios, 3 actos del único Dios, ¿ve? La Biblia dice, hay un Dios, no 3, ¿ve? Pero así es como ellos no podían. Ustedes no pueden corregir esto y tener 3 dioses. Usted nunca le vendería eso a un judío. Les diré eso. Uno sabe que no es así. Él sabe que solamente hay un Dios. Fíjese cómo la Escritura, Él la esconde como una máscara sobre ella. Eso es lo que Dios ha hecho en esta edad. Ha estado a escondidas. Todas estas cosas están escondidas y deben de ser reveladas en esta edad. Ahora la Biblia dice que será revelada en los postreros tiempos. Es como un escultor manteniendo su pieza de trabajo toda cubierta hasta el tiempo en que él quita la máscara de ella y ahí está. Y eso es lo que la Biblia ha sido. Ha sido una obra de Dios que ha estado cubierta, ha estado escondida desde la fundación del mundo, su séptuple misterio, y Dios prometió en este día, en la edad de la iglesia de la Odisea, que Él quitaría la máscara a todas las cosas y podríamos verlo. Oh, qué cosa más gloriosa, ¿ve usted? Dios en morfe, enmascarado en la columna de fuego. Dios en morfe en un hombre llamado Jesús. Dios en morfe en su iglesia. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. La condescendencia de Dios allá arriba. Santo, nadie podía tocarlo a Él. Se asentó sobre el monte, y aun si un animal tocaba el monte tenía que morir. Y luego Dios descendió y cambió su tienda, y descendió y vivió con nosotros, y llegó a ser uno de nosotros, y nosotros le palpamos, dice la Biblia, 1 de Timoteo 3:16, indiscutible. Grande es el misterio de la piedad. Porque Dios fue manifestado en carne, palpado con mano.
Dios comió carne, Dios bebió agua, Dios durmió, Dios lloró. Él era un hombre, ¿ve? Pero era Dios, Él era uno de nosotros. Oh, hermoso, tipificado en toda la Biblia. Eso fue Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, ahora es Dios en nosotros, ¿ve? El Espíritu Santo, no la tercera persona, la misma persona, ¿ve? Ahora Dios descendió y llegó a ser carne y murió la muerte en Cristo, de manera que Él pudiera limpiar a la iglesia para poder entrar en ella, para tener un compañerismo. Dios ama el compañerismo. Por eso es que Él hizo al hombre la primera vez y era para tener compañerismo. Dios solo moraba con los ángeles, con los querubines, con los serafines. Pero cuando Él vino, ve usted, en un cuerpo, ahora Él tuvo compañerismo con el hombre. Eso es lo más importante que podemos ver. ¿Ve? Bueno, gloria a Dios. Todo esto nos va abriendo el entendimiento. Vamos a dejar aquí esto quieto y vamos a estar yendo al servicio general. Así que Dios los bendiga, hermanos. Pueden ponerse de pie. Voy a dejar este lugar a nuestro hermano. Dios los bendiga. Ojalá que hayan entendido algo. Él es Dios Todopoderoso. Dios te bendiga.